próximo jueves en el auditorio Pablo Antonio Cuadra de Hispamer se presenta la segunda edición revisada y mejorada de Managua en la Memoria, el libro de Roberto Sánchez sobre la historia de nuestra capital, de sus calles, sus edificios y sobre todo sus personajes. Un mazatepino que se convirtió en historiador de Managua. Buenas noches, Roberto. Gracias por estar con nosotros. Este libro es una nueva mirada a la Managua de tu memoria. ¿Cómo se construye ese libro? Es decir, vos fuiste periodista, reportero, pero en el determinado momento te convertiste en historiador de Managua. Es que tuve la oportunidad de andar cubriendo las noticias y eso te convierte en una especie de cronista. Tal vez la cobertura de la noticia diaria termina con la edición del periódico, pero después te queda a vos y se va desarrollando una memoria durante tantos años, que un día de tanto la comenzás a darle orden, a darle coherencia. Pero lo interesante de memoria es que va apareada con la verdad, con la credibilidad. Entonces, siempre estás buscando nuevos elementos y corrigiendo, agregando y corrigiendo. Por ejemplo, después que el libro se editó, que hubo se imprimió 2 veces seguidas, encontré una serie de errores de fecha, y entonces a mí me parece que el rescate de la memoria te obliga a corregir los errores, a estar buscando siempre qué error hay o qué verdad todavía no has puesto, porque ahí es donde está el reto de la memoria, porque no es correcto que cometas un error y no lo corrijas, porque entonces esa memoria, el error se vuelve repetitivo, la gente lo lee, lo repite. Este libro, Roberto, en tu opinión, es más de personajes, de sitios, de lugares. Por aquí desfila la Caimana, doña Carmen Aguirre, sí, la carne asada del Gran Hotel, pero también edificios icónicos de Managua como el Colegio Ramírez Goyena, el Instituto La Salle y otros más. Mira, lo que el libro pretende es rescatar la memoria que está más cerca de nosotros en el sentido de aquellos hechos, aquellos personajes que de alguna manera son representativos de la identidad de Managua, porque fue una de las cosas que más me apasionó, la identidad. Yo soy fiel creyente que si vos no sabés quiénes fueron tus abuelos, tus bisabuelos, algo te falta. La ciudad también sufrió en su identidad 2 tremendos golpes, el de 1931 y el de 1972. O sea, que es más difícil ubicar esa identidad y esa memoria. Entonces, eso es un reto para el escritor. ¿Y cuál es la identidad de Managua o de los Managuas? Mira, Managua es una identidad que no es solamente de los Managuas. Por ejemplo, yo comienzo el libro hablando de cuando venía de niño en tren a Managua y llegué a la estación y me pareció algo impactante. Y años después miraba la estación y decía, qué barbaridad. Es decir, y esto fue lo que a mí me dejó mudo, espantado, cuando vi los coches y las calles. Pero además de eso, lo que pretendí en el libro fue rescatar la identidad con todos sus personajes. Por ejemplo, doña Juanita, la de la carne asada. ¿Cuántas personas en Managua pasaron por esa esquina comiendo carne asada? ¿Cuántas personas? Por ejemplo, el caso de doña Carmen Aguirre, el caso de la cuetería La Caimana. ¿Cuántas personas no llegaban a comprar ahí sus juegos de pólvora y era una referencia? Y así, por el estilo, las barberías, por ejemplo. Si vos no tenés claro qué era la vieja Managua, no entendés que era, por ejemplo, la barbería del Gran Hotel, la barbería de Cipriano o la barbería de Esquivel. Eran lugares donde se concentraban a determinada hora de la mañana todos los políticos más conocidos del país. Y entonces los periodistas llegamos a buscar entrevistas a las barberías. Eran puntos donde llegaban determinados personajes, igual que algunos bares y cantinas. Y como el Managua nunca ha tenido una referencia de nomenclatura numérica, siempre anda buscando un sitio donde ubicarse. Y entonces hay que entender esa forma de ser,
Por ejemplo, las cantinas, los prostíbulos, eran puntos de referencia. Pero además de eso, hay una historia simpática que uno la tiene que contar para entender bien el concepto del Managua. Por ejemplo, en un barrio se puso una cantina que se llamaba el Lago de los Cisnes. Ese era el nombre de la cantina. Pero por las características de las personas que llegaban a esa cantina, el barrio le puso el Charco de los Patos. Entonces, hay que entender el lenguaje popular para darse cuenta. Por ejemplo, había una cantina que no tenía nombre. ¿Sabe cómo le puso la gente? La sin nombre. La cantina es la sin nombre. Y entonces, todo eso es importante conocerlo, identificarlo. Esos elementos de identidad de Managua, sus personajes, sus referencias, sus historias, ¿desaparecen con el terremoto totalmente? No creo. Mira, por ejemplo, yo publico la foto de Pilleyeque. Pilleyeque es un hombre que había perdido un brazo porque a la hora de tirar una bomba, en vez de tirar la bomba, tiró el tizón y perdió el brazo, le estalló la bomba y andaba descalzo, pero era un personaje. Pilleyeque andaba por el parque, llegaba a la carne asada, un personaje de Managua, igual que Colevaca, por ejemplo. Entonces, algunos de estos fueron más personajes que algunos políticos importantes, que ya nadie se acuerda, pero cuando vos mencionas a Pilleyeque, la gente se acuerda quién era. Por ejemplo, la carne asada es tan emblemática que ahora las hijas de doña Juanita, que ya se separaron todas, cada una tiene su propia carne asada que dice la carne asada del Gran Hotel. Entonces, eso es bien importante. Fíjate que, por ejemplo, el Múnich desaparece en el terremoto, pero después apareció por allá por Monseñor Lescano. Entonces, todo eso es parte de la identidad, pero además de eso, el rescate de la parte ancestral. ¿Quiénes son los hermanos Estrada, por ejemplo? Mira, esa es una historia de lo más interesante. Los hermanos, los Estrada Morales, eran 4 hermanos. Algunos de ellos, fíjate vos, todos fueron alcaldes de Managua, todos. 2 fueron presidentes de la República, aunque han sido en forma provisional. Pero además de eso, fueron grandes, todos generales y coroneles. Entonces, eran gente de extracción obrera, carpinteros, albañiles, maestros de obra, que se incorporaron al celayismo y que se convirtieron en generales. Entraron a Managua cuando triunfó la revolución. Incluso, es bien importante saber que uno de ellos fue el primer ecologista de la ciudad de Managua, mandó a sembrar árboles, crió el primer parque central. Pero una cuestión muy importante es que los Managua, al ver que eran tan distinguidos, autodidactas, generales, le pusieron los hermanos Gracos, en recuerdo a los Gracos de Roma. Entonces, todo eso es importante rescatarlo. Igual que, por ejemplo, vos te encontrás con una serie de personajes que vos decís, bueno, ¿y este de dónde viene? Pero después comenzás a seguir la huella y te encontrás que tienen nietos, bisnietos, que de alguna manera el libro rescata algo muy importante, que es el orgullo ancestral. Esa crónica de Managua, Guillermo, en esta Managua, 40 años después del terremoto, ¿cuánto llevamos ya después del terremoto? 43. Es decir, ¿no hay crónica de la Managua actual o sí hay? No, lo que hay es, hay algunos textos que son fragmentarios, pues, y hay un deseo de recuperar esa memoria que Roberto la da de una manera más amplia. Está el texto de Aftelmeyer, Bayardo Cuadra está espigando, Mario Fulvio Espinosa también, pero ninguno ha logrado darnos... Sí, pero esa es la Managua de Roberto en su memoria, claro, y de quienes vivimos antes del terremoto, pero la Managua post-terremoto, no. Pregunto yo, ¿tiene sus cronistas? No. Esta ciudad enrevesada de bypasses, de ahora pasos a desnivel, de grandes aglomeraciones, de asentamientos, de nuevas urbes comerciales, de centros que no tienen aceras. Hay un vacío. ¿Cómo se llaman estos centros comerciales? ¿Tiene un relato esta ciudad? No la tiene. Lo único que podemos decir es, por ejemplo, En el cielo llora por mí, Sergio Ramírez instala la novela en Managua, da algunas referencias, pero son una especie de pinceladas, ¿verdad? Pero esta Managua
¿verdad? Una novela de Franz Galich también que tenía que ver en parte Managua Salsa City Y Eric Ramírez, Eric Aguirre también tiene una novela sobre esta época, ¿verdad? Pero que haya alguien que se haya dedicado, como había antes gente, porque también Juan Aburto dejó un texto sobre la vieja Managua, pero sobre esta Managua que asombra a las personas que vienen de una ciudad sin centro, sin corazón, te dicen. Entonces yo pienso que hace falta eso. Sí. Roberto ha sido una cosa en relación al periodista, ¿no? El periodismo es el cronista, él ha sido anteriormente el historiador por antonomasia, pero que Managua requiere cronistas hoy más que nunca es una verdad. Sí, realmente estamos en deuda con Managua, una deuda de 43 años ya, porque cuando a mí me preguntan sobre lo que se perdió, casi siempre se habla de vidas, naturalmente, 20.000 muertos, edificios, pero para mí hay un elemento que me entristece mucho que se perdió, la vida de vecindario. Managua se dispersó, Carlos Fernando. Ya no hay vida de vecindario. Mucha gente no conoce cómo se llaman sus vecinos. Las aceras se convirtieron en andenes y las cuadras se convirtieron en kilómetros. Entonces todo eso golpea el vínculo, la relación humana. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estábamos en la prensa, que éramos del barrio de San Sebastián, vecinos del barrio de San Antonio. Nosotros nos íbamos al Happy Boy, donde los Ever, y allí se armaba una tertulia. Los parques eran tertulias. Los barrios tenían su propia identidad. Pero posiblemente esos cambios que introduce pues la modernización urbana pasan en todas las otras ciudades y otras capitales. La diferencia es que aquí hubo un terremoto que estableció un antes y después porque borró una parte. Cierto. Sí, pero yo estoy de acuerdo con Guillermo que habría que hacerlo. Lo que a mí me preocupa es esto. La fidelidad, la credibilidad. El gran problema que se enfrenta el que escribe la historia es que cuando hay esos baches demasiado prolongados, la gente comienza a inventar y sobre todo aquí tenemos un periodo de historia a partir del año 1979, que es mucho más violento, que tiene mayor contenido en sus hechos, en sus personajes. Y entonces, a pesar de tan pocos años, vos te están dando cuenta que el protagonismo juega un elemento bien importante. ¿Por qué? Porque el protagonismo también significa espacios políticos. Y en algún momento yo he llegado a pensar que la pretensión del protagonismo es una forma de oportunismo, andar buscando espacios a ver qué agarro. Entonces, eso hace daño. El libro lo presentás el jueves en Ispamer. A las 6:30 de la tarde. 6:30. Sí, pero además de eso, estamos haciendo un esfuerzo que a la par del libro, vamos a presentar un video de fotos fijas y también un paseo que hicimos Mario Fulvio Espinosa, Bayardo Cuadra y yo, allá al paseo Solotlán, que hicieron la avenida Roosevelt a escala. Entonces se nos ocurrió ir a pasear ahí y vamos paseando y vamos viendo todo lo que se refería a la vieja Managua. Pero ese paseo al que te estás refiriendo, hay un video sobre eso. Es que fuimos nosotros a pasear, pero estamos compartiendo a través de un video el paseo. Correcto. Para que la gente que nunca ha ido vea dónde quedaba tal y cual cosa, dónde estaba la barbaría del Gran Hotel, dónde estaba la carne asada. Son tres pesos pesados de la vieja Managua. Sí, así es. Sí. Y entonces vamos a presentar también el video. Jueves 6:30 en el auditorio Pablo Antonio Cuadra de Ispamer, la segunda edición revisada, mejorada de Managua en la memoria de Roberto Sánchez. Suerte, Roberto, con los lectores, que ya tenés un público cautivo ahí de las personas que tienen a Managua en su memoria. Es que tiene muchos nombres, y eso es bien importante, rescatar los nombres, la memoria de tanta gente que de pronto lee el libro y le llama al chaval y le dice, mira, este era tu bisabuelo, este era tu tatarabuelo. Eso es bien importante, es parte de la memoria.